Ante todo, muy buenos días. Agradezco a la organización por haber hecho la invitación y poder presentarles dos temas el día de hoy, lo referente a lo que es imágenes en urología. Es muy importante la anamnesis, es muy importante el examen clínico, pero ahora en nuestros tiempos también resulta muy importante la utilidad de los exámenes auxiliares, sobre todo lo que son las imágenes, y sobre todo, como veremos en el aspecto de urología, tiene una vital importancia. Quizás muchos de nosotros no terminemos como urólogos, o como nefrólogos, o como radiólogos. Seremos distribuidos en diferentes especialidades, pero créanme, muchachos, que siempre tendremos la oportunidad de ver a pacientes con cólicos renales, pacientes con infecciones urinarias, pacientes varones con próstata o con un simple dolor en el testículo. Y si no tenemos en consideración algunos aspectos básicos sobre lo que la urología nos puede brindar, no podremos ayudar a nuestro paciente. Empiezo la siguiente ponencia con una frase que dice: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Esa fuerza es la voluntad. Y empiezo con esta frase porque los felicito, porque podríamos estar haciendo muchas cosas hoy día sábado, podríamos estar con nuestros amigos, podríamos estar con nuestra misma familia, etc. Pero estamos acá, escuchando una ponencia, escuchándome a mí y aprendiendo un poquito más, que eso es lo que quiero el día de hoy. Les presento un video bien cortito sobre cómo, por ejemplo, ahora ha cambiado lo que es la urología. Creo que no leí, pero antiguamente utilizábamos exámenes como lo que era una radiografía simple de abdomen, como lo que era una urografía, y ahora tenemos mucho más posibilidades como lo que es una urotem o una resonancia magnética, cada vez mucho más especializada en el diagnóstico de las diferentes enfermedades. Creo yo que para empezar a hablar sobre las patologías que existen en el sistema urinario, debemos conocer primero lo que es la anatomía. Y empezaremos hablando sobre el riñón. El riñón, como vemos en esta imagen, es un órgano retroperitoneal. Es un órgano que tiene aproximadamente una longitud que equivale a 2 o a 4 cuerpos vertebrales. Se encuentra envuelto en una fascia renal, como lo podemos ver en esta imagen. Si somos un poquito curiosos, vemos como un hilo que envuelve prácticamente a todo el riñón. Tiene una fase anterior, conocida con el nombre de fase de Gerota, y una fase renal posterior, conocida como la fase de Zuckerland. Esta fascia renal es importantísima, chicos. ¿Por qué? Porque esta fascia renal se extiende desde el diafragma hasta las crestas ilíacas. Da la similitud de que fuera un cono invertido, separando prácticamente el riñón del resto de los órganos adyacentes, como por ejemplo lo que es el hígado, lo que es el páncreas, lo que es el intestino en sí. Y esto es importante ¿en qué sentido? Porque patologías exclusivas del riñón, por ejemplo, un traumatismo renal en la cual se ha producido algún hematoma, esto no va a contaminar el intestino, se va a quedar ahí contenido. Por el peor de los casos, si tenemos alguna infección en el riñón, llámese una pielonefrosis o un absceso renal, esta cantidad de pus se va a quedar contenida en esta fascia perirenal. ¿Cuánto mide tomográficamente esta fascia renal? 1 a 2 milímetros y no debe ser visualizado por la tomografía. ¿Qué pasa si lo estamos viendo como en estos casos? Pues hay un proceso inflamatorio. Algo está haciendo que nuestros riñones generen o trasluzcan esta inflamación hacia la fascia perirenal y eso no debe haber. De igual manera, muchas veces pedimos tomografías y nos olvidamos de una glándula muy importante como es la glándula suprarrenal. Por ejemplo, ¿quién de ustedes miraría esta tomografía y diría, ¿dónde está la glándula suprarrenal? Pues lo mucho que miraríamos sería el hígado, miraríamos el vaso, miraríamos la aorta, miraríamos la vena cava y poco curiosos seríamos en ver la glándula suprarrenal que es esta de acá. Esta de acá. Y la glándula suprarrenal tiene una forma triangular. Pesa aproximadamente 6 a 7 gramos. ¿Y da enfermedades la glándula suprarrenal? Pues sí, muy frecuentemente nos genera lo que es el feocromocitoma. Mujeres, mujeres con crisis hipertensiva, mujeres con crisis de ansiedad,
mujeres que que pierden peso fácilmente, no duden en sospechar de una patología importante como es el feocromocitoma. Dosen catecolaminas en orina, les va a ayudar bastante. Ahora, tenemos que ver el tamaño y posición del riñón. Como bien les dije, el riñón tiene un eje longitudinal paralelo al borde externo del músculo psoas. Cuando hablemos de la radiografía simple de abdomen, veremos cómo presentan los riñones una ligera inclinación, haciendo que los polos superiores estén en contacto entre sí y los polos inferiores se alejen. ¿Ok? Pero en cuanto al tamaño, diremos que el riñón pierde su capacidad compensadora de crecer. ¿Qué creen ustedes? Pues no, el riñón sigue poseyendo esa capacidad de crecer. Y miren ustedes, hay personas que nacen sin riñones. Hay personas que por X motivos han presentado o se les ha realizado una nefrectomía. ¿Y qué pasa con el riñón que queda? Este riñón empieza a crecer. Este riñón se hipertrofia. Este riñón cumple la función del otro que por X motivos se tuvo que sacar. Entonces, el tamaño del riñón se conserva y puede crecer. En cuanto a la posición del riñón, ustedes dirán, doctor, qué bonita imagen, pero seamos un poco más curiosos. Esta es una urografía excretoria y podemos ver que el riñón del lado derecho se encuentra en su posición normal, más o menos a nivel de L2 a L4. ¿Y dónde está el otro riñón izquierdo, doctor? No lo veo, no está. Mentira, el riñón izquierdo está en la parte inferior y eso se llama un riñón pélvico. Eso es una anomalía de posición. Miremos el otro lado, es una angiografía. Podemos ver qué bonitos se dibujan los vasos. Vemos acá una arteria renal, pero acá vemos otra arteria renal que sale de los vasos ilíacos. ¿Qué es eso, doctor? Eso es una ectopía renal cruzada. Entonces, ¿el riñón puede cambiar de posición? Sí, exactamente, el riñón puede cambiar de posición. Si vemos la tomografía, también lo vemos. Doctor, ¿y el riñón puede pasar y ser intratorácico? Pues sí, es una anomalía rara, pero se presenta. ¿Y qué lado afecta más? El riñón izquierdo. Por lógica elemental, ustedes dirán, ¿qué enfermedades puede generar que el riñón sea ectópico o no? Pues miren, este es la longitud normal del uréter del lado derecho y miren acá, el uréter es mucho más corto. Esto conlleva, por ejemplo, a cólicos. Esto conlleva a infecciones urinarias. Conlleva a lo que es, por ejemplo, una ligera hidronefrosis, entre otras cosas. Vemos por acá, este es un esquemita donde vemos lo que es un riñón en el cual está alterada el ascenso del riñón. Es un riñón normal. Ahora, si comparamos los dos riñones, el riñón derecho y el riñón izquierdo, ¿cuál se encuentra más abajo? Obviamente el riñón derecho, porque el riñón derecho se encuentra por debajo del hígado. ¿Exacto? Ahora, cuando uno inspira, el riñón derecho desciende también. Desciende aproximadamente 1.5 centímetros. Y el polo inferior rota hacia adelante. Y es por eso que cuando tomamos una ecografía, muchas veces confundimos el hecho de que el riñón derecho cae con una tosis renal, y no es así. Ahora, en cuanto a la configuración y contorno renal, podemos ver, por ejemplo, que el riñón derecho tiene una forma lobulada. Y existen dos patologías que quiero que se graben ustedes, que muchas veces confundimos con lo que son tumores renales, y no es así. Una de ellas es la hipertrofia de las columnas de Berlini. Si cortamos al riñón, como lo vemos en esta imagen, por la mitad, vemos que el riñón está separado por tabiques y la unión entre el polo superior con el medio, a veces se juntan los dos tabiques y podemos ver, como se ve en la tomografía, una condensación en esa zona y es una hipertrofia de las columnas de Berlini y eso no es un tumor, es algo congénito. O por el lado contrario, a veces podemos encontrar en el riñón izquierdo que encontramos una sobreelevación, que es la impresión que genera el vaso, y eso se le llama la joroba del dromedario, que también ha de considerarse porque no es tumor. ¿Qué estamos viendo en la imagen tomográfica de acá? Estamos viendo que otra anomalía que puede presentar el riñón es la fusión en su polo inferior, y eso es conocido como riñón en herradura. Es algo no muy frecuente, pero tienen que grabarlo y entenderlo. Y se ve así.
justamente están unidos a nivel de su polo inferior y obviamente genera complicaciones. Es mucho más frecuente en las mujeres, vienen por presentar dolor tipo cólico, vienen por presentar cálculos urinarios, vienen por presentar estrecheces pieloureterales, entre otras. Pasamos a hablar sobre el uréter. ¿Qué es el uréter? El uréter viene a ser la continuación de la pelvis renal y prácticamente va a desembocar a nivel de la vejiga. El uréter presenta 3 estrecheces que deben ser consideradas, porque a nivel de estas 3 estrecheces es donde se van a formar los cálculos. La primera estrechez es a nivel de la unión pielo-ureteral. La segunda estrechez es cuando el uréter es cruzado por los vasos ilíacos. Y finalmente, la última estrechez es cuando el uréter desemboca dentro de la vejiga. Eso es importante, ¿sí? Ahora, el uréter no es un tubo rígido, el uréter tiene peristalsis, se mueve, se contrae. Es por eso que durante la urografía a veces podemos tener estas imágenes de muescas como si estuviera estrecho, pero es considerado normal, porque el uréter, como le digo, se contrae. Por eso es posible que la orina descienda. Ahora, ¿cuál es la anomalía más frecuente que puede presentar el uréter? Sí, es la duplicidad ureteral, como lo estamos viendo en esta urografía excretoria. El uréter se divide para desembocar en uno solo y cuando desemboca o cuando tenemos esta malformación congénita, el uréter no desemboca en el trígono vesical. ¿Qué es el trígono vesical? Me dirán, doctor, es el trígono, es el triángulo formado por la desembocadura de los 2 uréteres con la desembocadura del uréter. Entonces, algo que se tienen que grabar, que estos uréteres dobles desembocan por fuera del trígono vesical. ¿Ok? Ahora, algo que también deben saber es que el uréter, en su posición, en su parte inferior, sobre todo en las mujeres, cruza por delante de la arteria uterina, y eso es frecuente que los ginecólogos, cuando hagan sus cesáreas, sus histerectomías, etcétera, etcétera, produzcan una lesión inconscientemente del uréter y tengamos un traumatismo ureteral. ¿Cómo podemos verificar que se ha dañado? Muy fácilmente, pidiéndole una urografía excretoria, porque ya no veremos cómo el contraste ha descendido, sino por el contrario veremos cómo el contraste ha fugado y ha lesionado todo esto. Algo que quería que sepan y algo que es frecuente es el ureterocele, sobre todo porque tiene un signo radiológico característico. ¿Qué es el ureterocele? El ureterocele es la dilatación del uréter distal y puede ser, como dice acá, simple o ectópico y nos genera un defecto de llenado en la vejiga que se denomina cabeza de cobra. Muy bonito se va a ver en las imágenes. Vemos por acá, por ejemplo, una urografía y vemos que ambos uréteres, cuando terminan o desembocan en la vejiga, nos generan este efecto de relleno en la misma, con una sobreelevación, y a esto se le denomina cabeza de cobra. ¿Ok? De igual manera, acá podemos ver cómo un uréter que tiene su anomalía congénita más frecuente, que es la división, acá tenemos 2 uréteres que desembocan y nos va a generar un ureterocele. ¿Qué más patologías podemos encontrar a nivel del uréter? Lo que se denomina el reflujo vésico-ureteral. Como les dije, parte del uréter distal tiene que introducirse en la vejiga, tiene que volverse submucoso. Se dice que aproximadamente la longitud para evitar que haya un reflujo vésico-ureteral es de 1 a 3 centímetros. Cuando no tenemos este 1 a 3 centímetros, se produce el reflujo vésico-ureteral. Y esto tarde o temprano va a generar daños al riñón. Y tenemos 5 grados. El primer grado, como lo vemos en esta imagen, el reflujo llega hasta la mitad del uréter. El segundo grado llega hasta totalmente lo que son las pelvis renales y los cálices, pero no los lesiona, no los distorsiona. Encontramos un tercer reflujo vésico-ureteral, en los cuales llega también a lo que son las pelvis renales, los cálices, pero los distorsiona, los agranda. Finalmente encontramos un reflujo vésico-ureteral cuarto y quinto, en los cuales ya vemos cómo el uréter se vuelve tortuoso, vemos cómo este riñón ya está perdiendo su forma. Finalmente llegamos al quinto grado, donde incluso se dice que el uréter toma una forma intestinal.
Miren cómo está. Se pierde completamente la relación de la pelvis renal y empieza a afectarse completamente lo que es la función renal. Miren qué bonitas imágenes tenemos acá para básicamente verificar lo que les menciono en esta ponencia. Vemos como una cistografía tiñe parte del uréter, pero no llega hasta la parte superior. Entonces, esto es catalogado como un reflujo vesicoureteral de primer grado. Por este lado encontramos una vejiga, que si vemos, si somos curiosos en esta cistografía, encontramos una vejiga muy grande. Y eso también está generando un reflujo vesicolateral con dilatación de la pelvis renal, pérdida de los cálices, catalogado como un segundo a tercer grado. Seguimos con las imágenes, de igual manera, segundo a tercer grado, y miren este caso, pobrecito, ¿no? La verdad que estos son reflujos vesicolaterales presentes en niños. No solo vienen con esto, sino vienen con otras malformaciones que están asociadas. Y miren, prácticamente incompatible, ¿no? ¿Qué hacemos en estos casos? Hacemos un implante ureteral, generamos una nueva reconstrucción a fin de que el niño pueda conservar sus riñones. Entonces, empezaremos, como les dije, desde los exámenes más básicos que podemos tener, como es una radiografía simple de abdomen. Una radiografía simple de abdomen en los cuales lo ideal para poder ver lo que son los riñones debe ir desde las cúpulas diafragmáticas hasta ver las crestas ilíacas. Si somos curiosos, vemos una sombra acá, paralela, ¿no? En ambos lados. ¿Qué es esta sombra? Es la sombra originada por el músculo psoas. Si vemos por acá unos puntitos, ¿qué son estos puntitos? Son los cálculos renales, ¿ok? ¿Qué tipos de cálculos se ven en las placas, en las radiografías? No se ven todos los cálculos. Se ven los cálculos de oxalato de calcio, los cálculos de fosfato de calcio, pero nunca se ven cálculos de ácido úrico ni cálculos de cistina. Por eso, si un paciente les llega a su consulta y les dice que tiene hiperuricemia, si llega un paciente que les dice que tiene gota y ustedes le piden una radiografía simple de abdomen con la idea de ver ese cálculo que está generando lesiones, pues estamos mal, estamos equivocados. Es un cálculo radiolúcido y no se va a ver. Estaríamos haciéndole perder el tiempo al paciente y también en cuanto a su economía. Y mucho nos ayudará en estos casos una tomografía. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de una radiografía simple de abdomen? La detección de urolitiasis, siempre y cuando nosotros estemos sospechando de cálculos de oxalato de calcio o de fosfato de calcio. Segunda indicación, cuando quisiéramos evaluar cuerpos extraños en el aparato urinario. No es raro que a veces encontremos ciertos cuerpos extraños a nivel de la vejiga. El examinar la posición o colocación de catéteres también es algo que puede estar presente. Como veremos en diapositivas posteriores, ¿qué hacemos si encontramos un paciente en el cual presenta un cálculo obstruido, ya sea por aliforme o un cálculo ureteral? Nosotros le colocamos un catéter pigtail o un catéter doble J. ¿Y cómo podemos saber que este catéter está bien colocado? Simplemente con una radiografía simple de abdomen. A veces también nos ayuda y bastante para diagnosticar lo que son los ileos paralíticos u obstrucciones intestinales. Es muy frecuente que lleguen por emergencia pacientes que están con el abdomen distendido. Llega el cirujano, incluso dice, esta es una obstrucción intestinal. Miren, chicos, no se escucha, le duele mucho. Y nadie le preguntó al paciente si había orinado. Nadie. Y cuando uno le examina, le hace una simple ecografía y encuentra que está haciendo un globo vesical y el problema se soluciona colocándole una sonda vesical. Y esto sencillamente se ve en una radiografía. Entonces, moraleja, no se olviden que todo paciente, adulto, mayor, caballerito, siempre pregúntenle si ha orinado, pregúntenle y examinen por debajo del ombligo, en el hipogastrio, si tiene retención de orina o no, o si hay globo vesical o no. Pasamos a lo que es la urografía. Si hablábamos hace unos 15 años, la urografía excretoria pues era la técnica de elección. Pues esto ha cambiado, muchachos, y ha cambiado bastante. Si les llega un paciente por hematuria, sea hombre, mujer o niño, y ustedes le piden una urografía excretoria para hacer el diagnóstico de la causa que ha generado la hematuria, están mal. La urografía ha quedado delimitada prácticamente a lo que es la visualización de los conductos colectores y del uréter. ¿Cómo entonces analizamos la posible causa de la hematuria, si es parenquimatosa o no? Mediante una tomografía.
Ahora tenemos la UROTEM. Ahora tenemos la tomografía con y sin contraste. Podemos visualizar lesiones de 2 a 3 milímetros. Tenemos tomografías trifásicas, que es el UROTEM. Entonces, estamos en un país en el cual, si bien somos subdesarrollados, creo que hasta los hospitales más pequeños tenemos tomografía. Entonces, poco a poco vamos delegando ciertas cosas y volviéndonos un poquito a la modernidad. Pidamos tomografía. Como les dije a mis grupos de práctica en el hospital, antiguamente pedir una tomografía era, Dios, pucha, estoy gastando mucho dinero, qué miedo, voy a desperdiciar recursos. Pues eso ha cambiado. Ahora tenemos miedo de pedir resonancia magnética, pues ya no va a ser así. Yo creo que cuando ustedes ya sean médicos en las diferentes especialidades, podrán solicitar resonancia magnética sin temor. Habrá muchas más cosas. Pero volviendo, y lo deben conocer, la urografía presenta 3 fases. La fase nefrogénica, la fase excretora y la fase vesical. La fase nefrogénica se inicia cuando iniciamos la colocación de contraste en la vena y este contraste llega a los riñones y empieza a dibujar los riñones. Es la impregnación, como dice el contraste, en el parénquima renal. Encontramos la fase excretora, es cuando ya este contraste que estuvo en los parénquimas renal pasa a la vía colectora. Se ven los cálices, se ven la pelvis, se ve el uréter. Y finalmente encontramos una fase vesical que es importante porque nos empieza a pintar lo que es la vejiga y otra fase que viene a ser la postmiccional, que al paciente se le pide que miccione para ver si ha habido residuo o no. ¿Cuánto demora este estudio? Aproximadamente 1 hora, porque la primera placa es la radiografía simple de abdomen, luego se toma una a los 5 minutos, luego otra radiografía a los 15, a los 30 y a la hora. Entonces, imaginémonos cuánto tiempo gastamos haciendo una urografía. Miren imágenes, es una urografía simple de abdomen, vemos una urografía que precisamente esto debe ser a los 15, 20 minutos, en los cuales el sistema colector ya se pintó, ya no se ve lo que es el parénquima, se ve una sombrita y se ve bien lo que son los sistemas colectores, el uréter y finalmente el riñón. Indicaciones. Cuando hacemos la urografía excretoria, útil para demostrar alteraciones por infección, por abscesos o tumores, porque se va a encontrar un déficit de relleno por el contraste. Localización de obstrucción ureteral por cálculos, hidronefrosis o expulsión renal. Sí, es muy útil también. Es cierto que también hay pacientes que llegan con muy pocos escasos recursos económicos, muy pocos. ¿Y qué hacemos? No le vamos a pedir también pues, una tomografía, podemos pedir una urografía. Y con eso nos va a ayudar también, en parte. Ahora tenemos otro estudio que se llama la pielografía ascendente. ¿Qué es? Es un estudio retrógrado de lo que es la vía urinaria. Es un estudio invasivo, sí, efectivamente. ¿Cuándo se utilizaba sobre todo? Por ejemplo, en pacientes con insuficiencia renal o pacientes con alergia al contraste, que yo necesito visualizar la vía urinaria sin que el contraste llegue a lo que es el parénquima renal. Entonces, muy fácilmente, vía cistoscopio, colocaba un catéter ureteral, ubicaba el meato ureteral que yo deseaba pintar o colocar, colocaba el catéter y le inyectaba contraste. Y se pintaba lo que era la pelvis renal, se pintaba el uréter y también parte de la vejiga, ¿no? Como dice acá, permite la visualización de la vejiga, los uréteres y la pelvis renal mediante la introducción de un medio de contraste mediante la cateterización de los uréteres. Pasamos a otro estudio que se llama la cistografía. También es útil, sí, por ejemplo, pacientes en los cuales sería uretrocistografía, ¿no? Pacientes en los cuales presentaron una caída, pacientes en los cuales varones cayeron a horcajadas y llega a emergencia de sus hospitales, estén donde estén, diciendo el paciente no puede orinar, doctor, no orina, está con globo vesical y tiene un poquito de sangre a nivel del meato, del uretra. ¿Qué hacemos? Le introducimos una sonda y vemos si orina, pues podemos dañar. Si tenemos una rotura parcial de uretra, tranquilamente podemos volverla completa. Y esto, ¿cómo lo determinamos, doctor? ¿Qué hacemos? Le pedimos una uretrocistografía. Vemos, le colocamos una sondita delgadita en la puntita del pene, le indicamos contraste y dibujamos toda la vía urinaria, la uretra masculina y vemos la vejiga. Vemos si hay fuga de contraste, pues evidentemente hay una rotura, ¿cierto? Entonces pasará a ser una talla vesical. Ah, no, miren ustedes, pasa muy bien el contraste, no hay fuga. Ah, ya, le colocaría una sonda vesical.
Entonces, como dice la siguiente diapositiva, ¿cuándo me ayuda la cistografía para ver el flujo ureteral? Vimos esas imágenes, ¿no? En un comienzo, qué bonito, ese flujo ureteral grado 4, grado 5. ¿Cómo lo hacemos? Como les estoy diciendo. Valorar la mucosa vesical y uretral, la existencia de extravesiculización del trayecto intramural también, presencia de divertículo de Hansch, que es el divertículo que aparece por hiperplasia benigna de próstata, otras anormalidades de la pared vesical, etcétera, etcétera. Pasamos a la ecografía, ya dejemos un poquito lo que es la radiología y pasemos a la ecografía. Y la ecografía es una de las herramientas más útiles que podemos tener, útiles para el radiólogo, incluso el urólogo lo hacemos. ¿Qué vemos? Vemos en el riñón, analizamos su tamaño, morfología y situación de los mismos, vemos la presencia o no de tumores renales, vemos si hay inflamación, anormalías congénitas, traumatismo renal. Vemos al uréter también, si hay dilatación o obstrucción, vejiga, próstata y vesículas seminales. Yo creo que la ecografía es el primer estudio de elección que se debe tener para los pacientes en los cuales sospechamos de alguna lesión. Casi todos los centros de salud ya se están implementando con un ecógrafo. Vemos constantemente que hay diplomados sobre ecografía. Vemos también médicos que hacen ecografía sin tener la especialidad, lo cual no me parece bien. Pero está ahí, la ecografía está ahí y es bien práctico de hacerlo. Claro que sí, y eso nos va a ayudar. Y la ecografía es el paso para el siguiente, lo que es la tomografía. Y justamente les decía, ¿no? ¿Qué hacemos con la tomografía? La tomografía tiene dos utilidades, tomografía con y tomografía sin contraste. Cuando queremos ver cálculos en la vía urinaria, ¿qué le pedimos? Tomografía sin contraste. Cuando tenemos la sospecha de un absceso con lección o la sospecha de un tumor, ¿qué hacemos? Le pedimos una tomografía con contraste. Incluso podemos pedir reconstrucción de la vía urinaria con cortes de 3 milímetros. Es excelente la tomografía. Y si queremos aumentar la potencia de la tomografía, pues le pedimos un urotem. Urotem. No se olviden que el riñón es uno de los órganos más vascularizados que hay. Entonces, tratamos de simular lo que sucede en la urografía. Entonces, un urotem con su fase trifásica, vemos cómo el riñón capta el contraste con el parénquima, lo expulsa hacia la vía colectora, llega a la vejiga y tenemos la fase excretora. Entonces, ahora veremos algunas de las patologías más frecuentes en las cuales la urología se basa de las imágenes para llegar a un diagnóstico. Una de ellas es, por ejemplo, la pielonefritis aguda. En la pielonefritis aguda, ¿qué nos va a ayudar fuera de la clínica del paciente? ¿No? Nos puede ayudar la ecografía, sí, la urografía excretoria, sí, la tomografía también. Por ejemplo, en la ecografía, 75% son normales, no hay signos inespecíficos. Muchas veces viene el paciente diciendo, doctor, me duele la espalda, doctor, tengo fiebre, tengo malestar. Le pediré como primera elección de ecografía, pues no, le pido un examen de orina, un examen de sangre, ¿cierto? Tengo que estudiar qué causa está generando la pielonefritis. Muchas veces se asocia a lo que son los cálculos, entonces una urografía excretoria me va a ayudar y mucho más pues una tomografía. En una tomografía encontraré áreas de menor perfusión, áreas focales de hipodensidad o las complicaciones que puede tener una pielonefritis aguda, como es un absceso renal, una pionefrosis o un absceso perirenal. Entonces, miren, por ejemplo, en la pielonefritis aguda puedo ver un crecimiento renal, pero otras patologías se pueden dar. ¿Una pérdida de la diferenciación córtico-medular se presenta? Sí, pues también se puede presentar. Cambios en la ecogenicidad también, y cuando utilizamos el Doppler, se va a ver zonas alteradas, sí, también, porque como es un proceso inflamatorio infeccioso, el Doppler va a estar netamente aumentado. Y vemos acá, por ejemplo, en una tomografía, la fase simple puede ser normal, estamos hablando del urotem, podemos encontrar áreas hipodensas de forma triangular, como lo que vemos acá. No nos olvidemos que lo que sucede en la pielonefritis es una infección del parénquima renal que deja secuelas, deja cicatrices, y eso se ve en una tomografía. Y, por ejemplo, ¿qué es una pielonefritis ampulogramatosa? Es una complicación mucho más severa del resto de pielonefritis. Se presenta sobre todo en pacientes diabéticos, en los cuales por X motivos han hecho infecciones urinarias, glucosa mal controlada, pacientes tienen cálculos, y se daña completamente el riñón. Hay una alteración en la anatomía patológica de estos pacientes. Encontramos abundantes macrófanos que en su interior tienen contenido lípidos.
y finalmente genera una lesión y una mortalidad bien alta. Algo que es muy útil en urología es para valorar lo que es la uropatía obstructiva. La obstrucción se puede presentar desde los riñones hasta el meato uretral en forma aguda o en forma crónica. Podemos encontrar causas extrínsecas, intrínsecas. Podemos encontrar cálculos ureterales, renales, incluso hasta mismos tumores. Es muy frecuente que mujeres con cáncer de cuello uterino en estadio 2B afecten lo que es la desembocadura de los meatos ureterales y hagan una hidronefrosis bilateral. Si somos curiosos, ¿qué vemos acá? Vemos un cálculo renal. Si somos curiosos acá, vemos, ¿qué es esto, doctor? Es una urografía. No, es una radiografía simple de abdomen y vemos cómo todo el riñón ha sido tomado por un cálculo. Ese es un cálculo coraliforme. ¿Y cuál es el mejor estudio para el diagnóstico de los cálculos? Ya les mencioné, básicamente era la tomografía abdominopélvico sin contraste. Y debemos pedir algo más, que es la medición de las unidades Hounsfield, porque tenemos que ver la dureza de estos cálculos. No nos olvidemos, no es lo mismo un cálculo que mida 500 unidades Hounsfield a un cálculo que mida más de 1000 unidades Hounsfield, porque tenemos diferentes tratamientos para los cálculos ureterales. Tenemos opciones de litotripsia extracorpórea, tenemos opciones de litotripsia intracorpórea, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nuevamente vemos acá, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué vemos acá? Es un cálculo piélico, es un cálculo que está llegando a ser un cálculo coraliforme. No nos olvidemos, los cálculos coraliformes son cálculos netamente infecciosos, son cálculos que se forman por bacterias proteolíticas, frecuentemente por Proteus, Klebsiella, E. coli, están ahí presentes. Escuchamos el caso por televisión de una señorita que hacía cálculos coraliformes, como perdió, ¿no?, las extremidades. Sí, es una patología infecciosa y severa, pues sí. Ahora, ¿cómo nos ayuda la ecografía? La ecografía nos ayuda bastante en el hecho de que encontramos un riñón alterado. Miren, acá su corteza, miren el sistema colector. Está hinchado, está dilatado. Seamos más exquisitos en esta imagen. Vemos cómo el radiólogo con su experiencia nos ayuda bastante acá al urólogo y podemos decir con toda seguridad, este paciente tiene un cálculo que está a nivel del uréter. Porque si fuera un cálculo local lo veríamos con su sombra posterior, pero no, está dilatado, está bien bonito dibujado, mírenlo. Cómo está hinchado, cómo se distiende. ¿Ok? Entonces es un cálculo. Ahora, obviamente también los tumores nos va a ayudar las imágenes, pues sí. Este es un tema muy extenso que estaríamos toda la mañana, quizás a algunos los apasione, quizás a otros no, pero es bastante intenso y extenso y yo les hago unos pequeños alcances. Miren por acá, por ejemplo, ¿qué es esa tremenda lesión que estamos viendo acá? Ese es un tumor renal. La tomografía nos ayuda a predecir cómo será este tratamiento quirúrgico de este paciente, pues sí, porque dentro de la clasificación TNM la tomografía juega un papel muy importante. Pero algo que a ustedes les va a interesar, escojan la especialidad que quieran, es que cualquier lesión que capte contraste a nivel del riñón, más de 20 unidades Hounsfield, deben pensar que esa lesión es altamente sospechosa que sea neoplasia, independientemente de su tamaño. Sean sospechosos. Como bien conversé con un colega hace tiempo, los tumores renales antiguamente se llamaba el tumor del internista, porque el tumor daba síntomas paraneoplásicos muy frecuentes, daba fiebre, daba malestar, pérdida de peso, policitemia, etc. Y esto ha cambiado, ya no es el tumor del internista, es el tumor del radiólogo, porque si ustedes se darán cuenta, muchos pacientes, incluso hasta sus familiares, cuando tienen un dolor en la espalda, ¿dónde acuden? ¿Qué es lo que se pide? Primeramente, una ecografía, ¿no? Y en esa ecografía a veces se encuentran ciertas lesiones sólidas, pequeñas o no, y nos hace pensar en un tumor, ¿no? Puede ser su contenido lípido, etcétera, etcétera, pero ya estamos ahí con la idea de que tenemos algo mal. Entonces, esta es la primera parte, chicos, en cuanto a lo que se refiere a imágenes en urología, muy general, pero también yo creo que les va a ayudar bastante en cuanto a su experiencia y en cuanto al diagnóstico y manejo de los pacientes.